no afloje, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios. Este es el mensaje que les doy en este día. Es la anestesia peor olvidarse, ¿no? ¿Cómo era Esther? Era un mujerón. De cómo hay que conocer la historia, la violencia, las cosas atroces que hay para que esta historia no se repita. La polarización existe porque no existe diálogo. Las acciones que dan más provecho son las de la fábrica de armas. El 7 de agosto pasado, a las 3 de la tarde, tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta. No fue en términos estrictos una entrevista, pero fue una plática muy personal y muy larga. Nos recibió en su casa 1 hora 40 minutos, de lo que grabamos una media hora. Ahí abordamos muchos temas, sobre todo parte de su historia. Francisco nos recibió en su pequeño departamento en Santa Marta. Una sala, un dormitorio, un pequeño estudio, un baño, un departamento decorado en forma clásica con pinturas y obras de arte religiosa sencilla. Alguna obra clásica, otras de origen popular. Afectuoso, imagínese usted como un abuelito que recibe a sus nietos. Hubo abrazos, apretones de mano, invitaciones al tuteo, extrema, pero muy extrema cordialidad. Íbamos a ese encuentro Ana Silvia Fernández, la hija de Jorge, su esposo Pablo McCormack, una invitada, Jimena Ugarte, Jorge y yo. El Papa Francisco nos hizo sentar en la salita de su casa. Ana le regaló sus alfajores de hojaldre preferidos, que no se consiguen en Roma, y nosotros le llevamos un grabado de la Virgen de Guadalupe de una artista muy especial que se llama Nora Ricalde, que tiene ya una obra original en el Vaticano. Muy rápido, Francisco comenzó a hablar del tema que quería tratar centralmente, del malestar que le había causado que un grupo de legisladores argentinos hubiera ido a ver a los militares condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar en Argentina. Estamos hablando de militares que asesinaron, torturaron, realizaron crímenes indescriptibles. Desaparecieron a más de 30,000 personas, mataron a miles y establecieron un régimen de terror que duró más de 6 años y cuyas heridas aún siguen vivas en Argentina. Para comprender todo esto y saber por qué nos recibió Francisco de esta forma, le tenemos que contar una historia muy personal. Mi hija Ana, su mamá, mi ex esposa Ana María Cariaga y yo terminamos relacionados con Francisco por una historia familiar terrible, pero que también exhibe la dimensión humana de un papa, de Francisco, que cuando lo conocimos era simplemente un sacerdote jesuita en una ciudad de Buenos Aires azotada por la dictadura. Para comprender esta historia hay que llevarla mucho más atrás y todo gira en torno a una mujer, Esther Ballestrino de Careaga. Jorge Bergoglio conoció a Esther en los años 50, cuando él tenía apenas 16 años y entraba a su primer trabajo como ayudante de laboratorio a una empresa farmacéutica que dirigía la propia Esther. Así la recuerda el Papa Francisco. ¿Cómo era Esther? Era un mujerón. Era una mujer decidida, muy madre, muy... O sea, no era una ideóloga, no. Una mujer que trabajaba, que tenía sentido común, que ayudaba a aprender las cosas, me ayuda. Muy humana, muy humana. Y madre, ¿no? Esther, una mujer de izquierda muy adelantada para su época, una activista política que había nacido en Uruguay, había vivido en Paraguay y terminó viviendo toda su vida después como asilada política en Argentina, donde vivía con su esposo, donde nacieron sus 3 hijas, se convirtió en una especie de mentora del Papa Francisco. Le regalaba libros, le recomendaba qué leer, qué ver, qué oír. Dice Francisco, dice el propio Francisco, que Esther fue la persona que le enseñó a pensar y sobre todo a pensar políticamente. Pero jugó un papel aún más importante. Cuando un Jorge Bergoglio, ya bien entrado en la adolescencia, dudaba entre su vocación de seguir los hábitos, entrar al seminario o seguir con una vida normal, con su trabajo, su vida cotidiana, su novia, sus estudios, fue Esther
quien lo impulsó a que si su verdadera vocación era el sacerdocio, la siguiera. Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, entró entonces al seminario y mantuvo una amistad con Esther que duró toda la vida, hasta que Esther fue secuestrada, torturada y asesinada por la dictadura militar en diciembre de 1977. Esther fue amiga del Papa Francisco desde que Bergoglio tenía 16 años de edad. Fue su jefa en su primer trabajo en un laboratorio. Dice el Papa que ella fue quien le enseñó a pensar y sobre todo a pensar políticamente. Había nacido en Uruguay, pero pronto se trasladó a Paraguay y de allí salió exiliada a Argentina, donde vivió el resto de su vida. Fue una mujer de izquierda de su época que siempre había hecho trabajos relacionados con los derechos humanos. Cuando comenzó la represión de la dictadura militar en 1976 y luego de que secuestraran y desaparecieran a miles de personas, la mayoría estudiantes, intelectuales y trabajadores, participó en la creación de un grupo que se terminó transformando en una organización internacionalmente conocida meses después como las Madres de Plaza de Mayo. Cuando su hija Ana fue secuestrada en junio de 1977, se volcó de lleno en esa organización formada por madres y otros familiares de personas desaparecidas. Ana fue liberada el 30 de septiembre de 1977 y Esther la acompañó a Brasil antes de que Ana y Jorge viajaran a Suecia. Pudo haber pedido asilo con ellos, pero decidió no viajar al país escandinavo y regresó a Argentina para continuar su trabajo con las madres de los desaparecidos. Todo ese tiempo estuvo en estrecho contacto con su amigo, Jorge Bergoglio, que para entonces era el provincial de los jesuitas en Buenos Aires. El 8 de diciembre de ese 1977, 3 días antes de que naciera su nieta en Suecia, Esther Ballestrino de Careaga fue secuestrada junto con otras madres de la Plaza de Mayo y 2 monjas francesas que colaboraban con ellas. Luego de ser brutalmente torturadas la noche del 14 de diciembre de 1977, Esther junto con otras 9 madres y las 2 monjas fueron subidas a un avión y arrojadas vivas al mar. Era uno de los llamados vuelos de la muerte. Estos tenían lugar de noche y duraban entre 2 horas y media y 3. Los Skyman realizaron cerca de 200 vuelos nocturnos entre 1976 y 1978 para arrojar a los adversarios de la dictadura al Río de Plata. En el caso de Esther y las otras víctimas, fueron detenidas cuando juntaban fondos a las puertas de la iglesia de Santa Cruz en Buenos Aires para pagar un anuncio en el diario La Nación con los nombres de 804 desaparecidos. Un joven se había infiltrado en su grupo, el capitán de la Armada Alfredo Astiz, quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido para ganarse la confianza de las madres de la Plaza de Mayo. Astiz, que ahora cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue quien señaló a las madres y monjas que tenían que secuestrar, y él mismo participó en la tortura. Por una semana estuvieron privadas de la libertad en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, un lugar que funcionó como el mayor centro clandestino de detención del régimen militar. El mar no se quedó con los restos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, sino que los arrastró hasta la costa de Santa Teresita, a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires. Fueron enterradas como cuerpos sin identificar en un cementerio local. Hasta 2007, el equipo argentino de antropología forense exhumó los restos y les devolvió su identidad. Gracias a una gestión de Jorge Bergoglio, entonces cardenal de Buenos Aires, fueron enterrados en el último lugar en el que vivieron en libertad, en la iglesia de la Santa Cruz. Ana María y Jorge se habían casado en abril de 1977. Los dos eran unos jovencísimos dirigentes estudiantiles y los dos estaban entonces perseguidos con orden de detención por la dictadura argentina. Estaba todavía en la universidad, pero sí tenía a mi hermana que estaba en la universidad y efectivamente fue un momento en el que la universidad fue un claro objetivo de la represión porque precisamente ahí había una combinación de una juventud comprometida, muy generosa, desinteresada respecto de lo material y puesta toda entregada a una causa de cambio y con la posibilidad de formarse profesionalmente, de formarse, de tener elementos teóricos, de combinar la teoría y la práctica
para una opción de vida. Y yo creo que eso realmente constituyó un peligro. Hubo cientos, miles de estudiantes desaparecidos, de docentes, de no docentes, trabajadores de la universidad. Realmente fue uno de los objetivos de la represión. Yo traté de resistirme, de gritar, pero enseguida me metieron en la parte de atrás de un auto, me pusieron un trapo blanco, me pusieron un trapo blanco en la cabeza, me acostaron en la parte de atrás del vehículo y me llevaron a este lugar que quedaba en Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Y apenas llegamos ahí, me sacaron mis pertenencias, me hicieron bajar la escalera, me desnudaron y empezaron a torturarme. La verdad es que nuestros amigos y compañeros estaban siendo asesinados, desaparecidos, muchos habían huido del país. Era el momento más oscuro de la dictadura y Ana María tenía un embarazo de 2 meses. Decidimos casarnos para establecer un vínculo legal en un momento de extremo peligro para nuestras vidas y cuando sabíamos que los represores se robaban los bebés de las mujeres que secuestraban y después de parir las mataban. Esther, que ya entonces había comenzado a trabajar en un pequeño colectivo de derechos humanos que luego sería famosísimo a nivel internacional, las Madres de Plaza de Mayo, recurrió a Francisco. En esa época en Argentina una boda civil y una religiosa tenían el mismo valor legal. Nos casó un sacerdote que ni Francisco ni nosotros recordamos si fue él mismo o alguno de los jesuitas que trabajaban con él, era el provincial de los jesuitas, en una ceremonia clandestina con un puñado de personas acompañándonos. ¿Por qué? Porque estábamos rodeados por la represión. ¿Nos querés contar cuando te llamó para que le cuides los libros? Sí, eso fue genial. Me dijo, sí, puede venir. La abuela no está bien, me dice. Pues no me quise darle esta emoción. Vení con la camioneta. Ahí me di cuenta. Los tenía guardados yo, los libros. Que era un riesgo también tener guardados esos libros en este momento. Careaga una vez me dijo y que le gustaría tenerlo una Careaga cuando quiera, estar en Tacubán. Pues no. Eran los libros de batalla, del pensamiento marxista, político. Ahora, ¿qué hubiera pasado en ese momento si los militares de la dictadura lo encuentran a usted con estos libros? Hubiera sido gravísimo, ¿no? No sé, mejor no pensarlo, pero... gracias a Dios, los cargué y me los llevé a San Miguel. 8 semanas después de esa boda, cuando Ana María tenía apenas 16 años y estaba embarazada de 3 meses, fue secuestrada y recluida en un campo de concentración. Así lo cuenta la propia Ana María Careaga en los juicios a los militares en 1985. Ella fue una de las principales testigos en contra de los torturadores. Le voy a tomar ahora el juramento. ¿Jura o promete por sus creencias decir la verdad de todo lo que sabe y se le pregunte? Sí, prometo. En primer término, le pido que cuente cómo fue su secuestro y su desaparición. Bueno, yo fui secuestrada el 13 de junio de 1977, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Estaba en las esquinas de Avenida Paseo Colón, de Avenida Juan B. Justo y Corrientes, y estaba caminando unos metros sobre Corrientes desde la Avenida Juan B. Justo cuando 2 hombres me agarraron, vinieron hacia mí de forma tan directa que yo pensé que iban a entrar a un negocio porque yo estaba justo al lado de una vidriera. Me agarraron por la fuerza y me metieron en la parte de atrás de un vehículo. Yo intenté gritar, prácticamente no tuve tiempo. Me pusieron en la parte de atrás, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que después supe que era el centro clandestino de detención, conocido como Club Atlético, ubicado ahí sí en la avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. El coche entró por un ingreso vehicular, me llevaron a una sala en donde me sacaron mis pertenencias, inmediatamente me bajaron por una escalera y en el mismo hall de ingreso al lugar me hicieron desnudar y empezaron a torturarme. Toda persona que ingresaba al lugar lo primero que hacían era sacarle su identidad,
En mi caso, me dejé de llamar Ana María Careaga para pasar a llamarme K04. De hecho, esto uno lo aprendía a los golpes, porque lo que hacían era preguntarte cómo te llamás, y obviamente uno lo que decía era su nombre automáticamente, y entonces a los golpes nos hacían aprender que no éramos más nuestro nombre, sino un código que era una letra y un número. Cada vez que me encontraba en la sala de ingreso al lugar, que era la antesala del baño, cuando esperábamos para entrar al baño, venía, me golpeaba, me pegaba patadas y me decía: hija de puta, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar? Y me hicieron un peritaje, médicos del cuerpo médico forense, en donde certificaron posteriormente también el hallazgo de marcas, en particular de quemaduras de cigarrillos. Todo esto yo lo tengo conmigo, si es de interés del tribunal, estos certificados también los puedo dejar copia. Si bien yo describí esto, la tortura, que digamos es muy difícil describir lo que significa y que es mucho más que lo que estoy diciendo, la tortura no era solamente esta agresión al cuerpo por la que pasábamos prácticamente todas las personas que éramos detenidas ahí, sino que también toda la vida en el campo de concentración era una tortura permanente. La pérdida de la identidad, no se podía hablar, no se podía reír, no se podía llorar, no podíamos tener ningún tipo de expresión que tuviera que ver con la condición humana. Estábamos todo el día con los ojos vendados, con cadenas en los pies. Yo estuve los casi 4 meses que estuve ahí en estas condiciones. Una vez, estando acostada en la celda, se empezó a mover mi bebé. Yo la verdad que hasta el momento pensaba que había muerto por la tortura, porque había sido previa a los 3 meses antes de cumplir el 3er mes de embarazo. Y realmente para mí eso me cambió totalmente, porque en un lugar donde se perseguía la absoluta pérdida de la identidad, la despersonalización y el aislamiento más terrible, yo no estaba sola, había un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar, y sentía que ese embarazo y que mi hija hubiera sobrevivido era una victoria en medio de tanta muerte y de tanto horror. Otra de las situaciones que era una tortura permanente era el hambre. Mientras estábamos ahí, el hambre era desesperante, las horas no pasaban, no pasaba el tiempo. Yo me acuerdo que me sacaba hilos del vestido y hacía trencitas, tratando de buscar algo para que pase el tiempo. A veces contaba 1, 2, 3, 4, así despacio, hasta llegar, contando segundos, hasta llegar a minutos y después a horas, para tratar de que pasara el tiempo. Cuando escuchábamos el carrito de la comida, no sé si se puede decir alegría, porque es un término que no pega con esta situación, pero realmente era un momento de mucha esperanza, saber que faltaba poco al escuchar los ruidos de los cubiertos y del carrito que traía la comida para poder comer. Y entonces muchas veces traían la comida hirviendo y uno tenía que estar sentado en la celda, comía con el plato en la falda y veíamos que el plato se iba otra vez lleno porque estaba hirviendo y de tan caliente no la podíamos comer. La comida era asquerosa. Una de las torturas más terribles estando en la celda era escuchar permanentemente día y noche el grito de las personas que estaban siendo torturadas ahí. Durante mi desaparición, entonces cuando yo salí, ella estaba con las madres, que ya eran las madres de Plaza de Mayo. Cuando se reencontró conmigo, volvió a la plaza y volvió después con un montón de papelitos en donde estaban los nombres de los hijos de esas madres que preguntaban a ver si yo sabía algo de ellos. Recuerdo que esa misma noche mi mamá dijo: tenemos que ir a la casa de Clarita Israel. Y bueno, ahí se pensaba, bueno, es prudente ir ahora a la noche, y ella contestó: su mamá no puede estar ni una noche más sin saber que su hija está viva. Yo saqué una lista de gente que vi,
los datos, que íbamos tratando de memorizarlos, y entonces cuando salí le dejé ese listado a mi mamá, que fue avisando a los distintos familiares. Desde ese momento toda la familia tuvo que esconderse, huir de sus casas que fueron allanadas, destrozadas. Los padres de Jorge Fernández también fueron secuestrados, golpeados, torturados. Era enero de 1976, semanas antes del golpe militar. Pero luego de un mes de intensas gestiones fueron liberados sus padres. Mientras tanto, Esther recurrió para tratar de localizar a Ana María, su hija, entre otros, al provincial de los jesuitas en Buenos Aires, a su amigo Jorge Bergoglio. Peor es cuando llevaban a algún escondido. Recuerdo un uruguayo, me escribió hace poco, chico joven, que vino de Uruguay escapado y acá lo seguían. Entonces yo me refugié en San Miguel. Entonces me dijo, chico, yo voy a estar en la iglesia tal banco. Yo no lo conocía, bueno, lo busqué, nos presentamos, lo metí en el auto atrás, cubierto con una frazada, en el asiento atrás, ¿no? Abajo. Y lo llevé a San Miguel. Y tuvimos que pasar 3, porque había pasado el Campo de Mayo, 3 guardias militares, nada pasó. Uno cuando hace esas cosas no se da cuenta de lo que está haciendo. Esther y otros grupos de madres crean entonces las Madres de Plaza de Mayo para buscar a sus hijos desaparecidos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Los hijos, por ver esto en la cara y digan dónde están. Son cobardes, ¿por qué no muestran la cara? ¿Cuántos son ustedes? Las gestiones de Esther buscando a Ana María llegan no solo a Bergoglio, sino hasta el propio presidente electo Jimmy Carter, que le exige a la dictadura argentina la aparición de 10 personas, 10 menores de edad, 6 de los cuales, entre ellos estaba Ana, seguían con vida, y Ana es liberada un 30 de septiembre en la noche. Días después nos reencontramos en Sao Paulo, en Brasil, el 7 de noviembre, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ana María y yo, un servidor, viajamos de Brasil a Suecia como asilados políticos. Ana en una situación crítica de salud por las torturas recibidas y con un embarazo de 8 meses que sabíamos incierto. Y el 11 de diciembre en la ciudad de Växjö, en Suecia, nace Anita en buen estado de salud, pero cuando llaman a Buenos Aires para dar la buena noticia, les informan que Esther fue secuestrada por un comando de la Marina, junto con otras madres del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas en la iglesia de la Santa Cruz. Luego se sabría que fueron brutalmente torturadas y arrojadas vivas al mar. Sus restos aparecieron en una lejana playa del Océano Atlántico días después. Los pobladores, que recibían cuerpos regularmente, los enterraron en una fosa común y fueron identificados a través de ADN años después. Francisco, que ya era entonces el cardenal de Buenos Aires, autorizó que esos restos descansaran en la iglesia de la Santa Cruz. Bueno, acá estamos en el solar de la iglesia Santa Cruz, justamente el lugar desde donde secuestraron a Esther Balestrino de Cariaga, mi abuela, una de las madres de Plaza de Mayo. De acá también se llevaron a Mari Ponce Bianco, otra madre, a una de las monjas, y a otros desaparecidos, desaparecidas de acá, de la iglesia Santa Cruz.
Acá descansan los restos de tu mamá, ¿no? Sí, así es. En ese momento, cuando fueron exhumados e identificados los restos de las madres y también de una de las religiosas francesas y de Ángela Aguad, decidimos, como dicen los fieles de esta iglesia, sembrarlas en la última tierra libre que sus pies pisaron, porque esta iglesia fue una iglesia solidaria que abría sus puertas a las madres y a los familiares. Para eso, como no se puede enterrar en las iglesias, uno de los familiares, en representación de los demás, Luis Bianco, fue a verlo al entonces cardenal Jorge Bergoglio para justamente obtener ese permiso, y él dijo que era un honor y recordó a su amiga y la relación que tenía con Esther, con tu abuela, con mi mamá, y bueno, así fue que se decidió y se pudo estar acá en este lugar, y así es que sus restos descansan acá, que es el Solar de la Memoria y que también es declarado sitio histórico. Bueno, el hecho es que sin contarle todo esto no se entendería la plática que tuvimos con Francisco. Pueblo de México, tan alegre, con capacidad de tantas cosas, y a la vez con tanto sufrimiento. Tratan de mantener esa historia linda que tiene usted. Dicen que hay mexicanos creyentes y mexicanos ateos, pero los creyentes y los ateos son guadalupanos también. Así que un saludo. Mañana le tendremos la entrevista completa en esta tan especial y más personal que nunca emisión de Todo Personal, Viviana. Un encuentro que de verdad ha marcado nuestra vida. Nosotros lo esperamos mañana en este programa especial y muy personal con el Papa Francisco. Tendremos la entrevista completa que tuvimos con él. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse y sueñe bonito.